Presenta su programa Exprésate. El tema de hoy, prácticas basadas en la evidencia en los servicios infantiles, terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma. Hola amigos, ya estamos aquí de nuevo trayéndoles una edición más de su programa Exprésate, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Condado Imperial. Les saluda su amigo Julio Camargo y me da mucho gusto el día de hoy traerles otro programa interesante, otro programa que tiene que ver con nuestra comunidad, que tiene que ver con los servicios a los que tenemos la fortuna de tener acceso aquí en el Valle. Y qué mejor que este gran invitado que tenemos el día de hoy, un querido compañero, Carlos Tapia, quien viene a hablarnos acerca de qué, Carlos. Pues vamos a hablar sobre lo que se llama la terapia cognitiva conductual enfocada al trauma. Enfocada al trauma, ok. ¿Por qué nos empiezas a platicarnos un poquito, Carlos, acerca de qué es lo que estás haciendo ahorita? ¿Cuál es tu función dentro del departamento? Bueno, el Departamento de Servicios de Salud Mental del Valle, del Condado Imperial. Yo trabajo como terapista. Mi título es Trabajador Social Psiquiátrico 2. Okay. Entonces, lo que hacemos es, cuando un paciente o un cliente es referido para servicios, lo evaluamos, lo canalizamos, detectamos si cumple el criterio de servicios en la clínica. A veces cuando tiene impedimentos muy significativos los referimos a servicios como terapia, el técnico de rehabilitación mental, soporte de medicamento o evaluación con psiquiatras. Ok, un manejador de casos. Y tú como terapeuta también llevas a cabo esa evaluación inicial, o te enfocas, como me dijiste ahorita, en esa terapia cognitiva conductual. ¿Cuál es ahora sí que una persona puede que reciba la evaluación y la terapia contigo? ¿Cómo funciona? Los servicios en salud mental son muy comprensivos, entonces no es, vamos a decir, inusual que un cliente reciba más de una modalidad de tratamiento. Okay. Entonces, por ejemplo, una persona con un diagnóstico de bipolaridad o de depresión puede recibir el módulo de tratamiento de soporte de medicamento con el psiquiatra, el manejador de casos o el técnico de rehabilitación mental, una persona que va a la casa, donde sea que esté la persona, la ayuda con intervenciones, y también puede atender a terapia individual en la clínica. Ok. Y la clínica en la que tú te desempeñas, Carlos, es en la clínica para niños. Sí, yo trabajo para el departamento de niños y okay. jóvenes. Muy bien. Y dentro de ese departamento se ven todas estos otros servicios que acabas de mencionar. Así es. Okay. Y todas las personas que acuden a verte, vamos a decir así, ¿tú llevas a cabo, por cierto, algunas de esas evaluaciones, Carlos? Sí, de hecho yo soy como que dice, la primera respuesta, o el que primero evalúa, asesor de la condición de una persona. La primera línea de defensa, se puede decir así, sí. O sea que ahí llegan contigo. Llegan con nosotros a veces confundidos, con preguntas, no queriendo hablar, o a veces muy interesados en accesar a servicios. Entonces parte de lo primero que hacemos es motivarlos a construir ese puente que vamos a usar durante el tratamiento. Que las personas se sientan seguras, entendidas, que hay ayuda, recursos, la disponibilidad de que ellos se sientan en un ambiente a salvo, donde se puede manejar estos diferentes trastornos o condiciones de salud mental. Oye, muy bien, Carlos. ¿Cómo logras eso? ¿Cómo logras ese puente? Porque ahorita nos estás dando, te escucho hablar de manera muy acertada acerca de todas las, por lo menos las técnicas que tú utilizas. ¿Qué se requiere para, como tú dijiste, poder establecer ese puente con ese, vamos a decir así, ese niño de 8 años que llega a pedir a servicios con ustedes? Yo creo una de las partes más cruciales es la empatía, hacerlos sentir que realmente te interesan. Siempre está la pregunta como, ¿por qué voy a hablar contigo si ni te conozco? O no eres nadie. La incertidumbre, ¿verdad? Que no te conocen, es cierto. Es de una misma reflexión de la ansiedad que ellos sienten, el de vengo a este lugar donde no conozco a nadie
y supuestamente aquí me van a ayudar. Entonces hay vamos a decir, halo de incertidumbre, como dices, de preguntas, a veces hasta misterio, a veces exageraciones de lo que ven las personas en la televisión, de voy con el loquero. Es cierto. Entonces tienes que trabajar todos esos ángulos, en parte de la empatía, de sabes que estoy aquí y no vienes aquí para ser juzgado, no vienes aquí para contarme tus secretos más íntimos, vienes aquí porque creo que a ti te interesa trabajar en algo para sentirte mejor. Y de ahí es donde empiezas a construir ese puente. Ok. Y fíjate, el hecho de que trabajas en el departamento para niños, Carlos, obviamente no nada más tratas con los niños o los niños que vienen a recibir los servicios, pero en muchas otras, o en la mayor de las ocasiones, también con los papás o con quien sea que sea el guardián de ese niño, de esa niña. Quien quiera que sea la red de apoyo del niño, yo por lo menos, así como muchos de mis colegas, los tratamos de involucrar en el proceso del tratamiento, en la estabilización. Entonces, es muy importante tanto hacer que el cliente se integre e invierta en su tratamiento, como a los familiares dar apoyo, soporte, y que ellos también entiendan, sabes que esto es importante para que mi niño o niña se mejore, se recupere. Entonces es de suma importancia, como dijiste tú, esa red de apoyo, ¿verdad? Y usarla, en este caso, a favor del niño. Yo siempre he pensado que es crucial, puesto que un ejemplo que siempre uso es cuando tengo clientes en terapia, les digo, piénsalo, o sea, estás aquí 1 hora cada semana y el resto del tiempo estás fuera. Entonces, ¿qué tan crucial es que todo ese tiempo que estés fuera lo maximices y lo uses de la mejor manera que puedas en invertir en tu propia recuperación? Es cierto. Oye, Carlos, y entonces mencionaste al principio del programa cómo vienes a hablarnos de la terapia cognitiva conductual enfocada al trauma. Está un poquito largo el título, pero sí, pues ese es el tema. Ese es el nombre que tiene. Exacto. Entonces, ¿en qué consiste? Así de una manera muy general, sin meternos todavía en detalle, Carlos, ¿en qué consiste la terapia cognitiva conductual enfocada al trauma? Consiste en que cuando a un cliente se le identifica que ha estado expuesto o a una experiencia traumatizante, tienen un trauma, que hayan sentido que su vida estaba en peligro o la vida de alguien cercano a ellos, o que ya sea ellos o alguna persona cercana a ellos se iba a lastimar de alguna manera significativa, que crea ese trauma. El propósito de la terapia es desensibilizar y ayudarles a los niños que aprendan herramientas mejores para adaptarse al estrés. Y entonces me gustaría que ahorita en el siguiente segmento nos hables un poquito más acerca de los detalles, de las etapas que utilizas dentro de esta modalidad. Pero aparte de esta modalidad, ¿hay algunas otras modalidades que usan dentro del departamento? Sí, de hecho, nos especializamos en diferentes modelos de terapia para diferentes condiciones de salud mental, como la depresión, la ansiedad. La terapia cognitiva conductual enfocada al trauma enfoca mucho en lo que se llama el desorden de estrés postraumático. Ese es el diagnóstico más especificado para este tipo de modelo. Entonces sí hay diferentes modalidades de terapia dentro de la terapia que se ofrece. ¿Y por qué es importante hablar de esta modalidad enfocada al trauma, Carlos? Una de las cosas es que el trauma es muy común, desgraciadamente, en nuestra población. Es tan común y tan normalizado al mismo tiempo que muchas veces no se le da la importancia o se le toma como algo que se tiene que analizar y tratar para que una persona se recupere. Entonces hay mucha falta de educación, hay mucha falta de conciencia de que hay estas ayudas disponibles en la comunidad y que muchas veces están al alcance de la mano. Carlos, ¿qué tan cierto es cuando los padres están un poquito renuentes en llevar a sus hijos que han estado expuestos a
a un evento traumático y que presentan y manifiestan los síntomas, los comportamientos del estrés postraumático, como lo acabas de comentar tú. Y tienen ese mito que si los llevo a terapia, el niño va a revivir otra vez eso y pues le va a ir peor. Es una ansiedad muy común que los padres experimentan. De hecho, en mi experiencia no he tratado con un solo padre o madre de familia que me diga, ¿sabes qué? Me gusta que mi hijo va a hablar de esto. Casi siempre al principio está el temor, y qué va a pasar, y si se pone peor. Y son cosas que se trabajan en las etapas iniciales de la terapia. Entonces, se le da la educación a los padres, tanto al hijo como a los padres, porque muchas veces los padres están mucho más nerviosos que el niño y eso como que se transfiere. El niño percibe ese daño o ese estrés. Muchas veces tenemos niños de cuando empiezan a hablar del trauma y ven las reacciones de aquellas personas cercanas a ellos, tratan de protegerlos porque sienten que esto es lo que yo estoy hablando está lastimando a mi papá o a mi mamá, entonces es mejor no hablar de eso. Y es algo que es muy cierto, cuando un niño se abre y está pues contando el evento traumático, su experiencia, la primera reacción de los padres pues es llorar y se les salen las lágrimas, y entonces eso puede ser una señal para que los niños dicen, vale más que me calle y que no siga hablando. Sí, es muy común ver a niños con trauma o traumatizados y que los papás tengan un trauma todavía más fuerte que los niños, puesto que ellos lidian con situaciones como no estuve ahí para proteger a mi hijo, o por qué le pasó esto a mi hijo. Ahí vienen estos sentimientos de coraje, tristeza, frustración de no poder hacer mucho al respecto. Culpa. Exacto. Entonces, cuando esa situación se desarrolla, es muy común que un padre o una madre quiera evadir la situación y para proteger. Y no estoy segura hablaron acerca de los síntomas o los comportamientos que se manifiestan en los niños cuando el niño está experimentando trauma. Íbamos a entrar a cómo un niño experimenta dentro del desorden de estrés postraumático síntomas como reexperimentar el trauma, tener sueños, imágenes, pensamientos que los regresan al momento donde pasó, fotografías. Es como una película, pero pedacitos de una película que se vuelve a tocar dentro de la cabeza, dentro de la memoria. Otros síntomas incluyen el evadir, el no querer hablar de eso, el mostrar miedo cuando tal o cual persona, quizás que fue la persona que perpetró algún tipo de abuso, si una persona se es asaltada en cierto lugar o tuvo un accidente en cierto lugar, evadir ese lugar, y tener lo que se llaman disturbios emocionales, muy enojado, muy triste, no querer salir, aislarse. Vemos esta, vamos a decir, colección de síntomas que cuando todos se ponen juntos vemos cómo afecta una o más de un área del funcionamiento de los niños y por consecuente también afecta al funcionamiento de la familia en general.